Gracias. Tiene la palabra Gaspar Llamazares, cabeza de lista de las elecciones autonómicas de Izquierda Unida de Asturias. Gracias, Rivi. Buenos días, ciudadanos, ciudadanas de Ventanielles y de Oviedo. Está bien empezar la campaña electoral en Ventanielles, como lo estaría en La Luz, en Avilés o en La Calzada, en Gijón. Y está bien por el significado que tiene. Izquierda Unida está y va a estar con los suyos, con los trabajadores y trabajadoras. E Izquierda Unida es de izquierdas y republicana, de izquierdas porque persigue la igualdad, igualdad que cada día está más lejos, y republicana porque no solamente quiere que todo se elija por parte de los ciudadanos, sino que quiere que los ciudadanos decidan, participen en lo que afecta a sus vidas. Eso es ser republicano, eso es recordar la Segunda República, eso es trabajar por la Tercera República. Y nosotros no somos izquierdistas de ocasión, ni de temporada. Nosotros somos de izquierdas todo el año. No ocultamos que somos de izquierdas en campaña electoral porque según eso a algunos no da votos. Y no ocultamos que somos de izquierdas en el gobierno para recuperarlo en la oposición, como hace el señor Sánchez en el día de ayer en Gijón, que se acuerda que la reforma laboral crea explotación. Yo le quiero recordar que la reforma laboral tiene un precedente. Es verdad que esta reforma laboral es del PP, pero tiene un precedente. La reforma laboral del Partido Socialista contra los sindicatos y contra los trabajadores. Se lo quiero recordar. La explotación son las dos cosas. Bueno, estamos ya en campaña electoral y es importante, en mi opinión, hacer balance y hacer propuestas. Las propuestas no tienen credibilidad sin balance. No es cierto. Yo puedo prometer la luna, pero resulta que durante la legislatura nadie me ha conocido, porque hay algunos que han estado 40 años de vacaciones, pero hay otros que llevan 30 años de año sabático y nos vienen a decir ahora lo que tenemos que hacer. No, resulta que Izquierda Unida lleva mucho tiempo trabajando por Asturias y por los asturianos. Y yo no puedo aceptar, empezando por la memoria, no puedo aceptar que se diga que la transición democrática fue un pacto de élites. Pero, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Horacio era élite? ¿Horacio Fernández Inguanzo, décadas en la cárcel, era élite? Por favor, un poco de respeto a la gente de la izquierda. Nosotros llevamos muchos años trabajando, tenemos memoria en España y memoria en Asturias. Hemos sido una fuerza de resistencia a la mayor parte de las políticas que pretendían la reconversión de nuestra comunidad autónoma, que pretendían la liquidación de la minería o que rebajaban el modelo laboral a un modelo precario. En todas esas ocasiones ha estado en contra Izquierda Unida. Se podía encontrar a Izquierda Unida en la calle con los trabajadores, al igual que con los trabajadores de General Dynamics o con otros trabajadores que hoy han expresado su situación aquí. Pero Izquierda Unida no solamente ha resistido en momentos difíciles. Cuando ha tenido la ocasión y el programa, se ha comprometido. Es verdad que hoy vemos cómo los túneles de la variante de Pajares prácticamente están terminados y no acaban de empezar a funcionar. Pero yo quiero recordarle al Partido Popular y al Partido Socialista, quiero recordarle a los asturianos que si esa obra se hizo gracias a Izquierda Unida,
y a la movilización de los ciudadanos asturianos, porque el Partido Socialista no la quería y el Partido Popular tampoco. Por tanto, las grandes obras que van a desenclavar Asturias del resto del país, que conectan a Asturias con el resto del país, tienen mucho que ver con Izquierda Unida. Y con Izquierda Unida también tienen que ver las políticas sociales, porque el gobierno del señor Fernández, que se podría decir que ha protagonizado, junto con el Partido Popular, un periodo negro de la vida política asturiana. Es verdad que el Partido Popular, las tinieblas, la reforma laboral, el desmantelamiento de la minería, el incumplimiento de todos los compromisos, es verdad. Pero el Partido Socialista, la penumbra porque ha sido incapaz de defender ni una sola de las prioridades de Asturias. ¿Vosotros creéis que si hubiera un presidente de Izquierda Unida se hubiera quedado cruzado de brazos ante el desmantelamiento de la minería? ¿Lo creéis? ¿Creéis que si hubiera habido un presidente de Izquierda Unida o una presidenta de Izquierda Unida se hubiera aceptado sin más el cierre de la vega? No. Hemos tenido un gobierno gris, un gobierno fatalista, un gobierno sumiso. Ese ha sido el talante del gobierno del señor Fernández. Podríamos decir que ha sido un buen administrador de liquidaciones de empresas, pero no ha sido un presidente de Asturias y no ha tenido como prioridad Asturias. Alguien podría decir, bueno, pues entonces lo que ha hecho es defender los servicios públicos y el estado del bienestar frente a las andanadas del Partido Popular. Pues ahí tampoco. Tampoco, porque a pesar de tener unos servicios públicos que gracias a los ciudadanos asturianos, gracias a los trabajadores y gracias a Izquierda Unida se han fortalecido en los últimos años, sin embargo, el gobierno del Partido Socialista ha llevado a cabo también recortes y privatizaciones. Recortes y privatizaciones en sanidad, en servicios sociales, recortes también en el salario social, que solamente ha aplicado al final de la legislatura. ¡Qué casualidad! Antes de la campaña electoral, al Partido Socialista se le ha aparecido el salario social y se le ha aparecido también las medidas de transparencia y regeneración política. Pero hablando de corrupción, y para aquellos que se ponen el vestido de puritanos en campaña electoral y aquellos que quieren quemar a todo el mundo en la plaza pública, hay que decir que el origen de la corrupción en Asturias tiene dos únicas causas fundamentales. Las privatizaciones son una de las causas más evidentes de la corrupción y la especulación urbanística también es otra de las causas de la corrupción. Y sin embargo, todavía el Partido Popular y el Partido Socialista tienen en cartera nuevas privatizaciones, tienen en cartera más especulación. El Partido Popular acaba de enviar a Europa el plan de reformas en el que miente más que habla. En vez de rebajar impuestos, aumentar impuestos, en vez de ya no recortar más, recortar 18.000 millones de euros más en los próximos años. Y el Partido Socialista, el gobierno de esta comunidad autónoma que denosta la corrupción, está poniendo en marcha en Llanes un nuevo plan de ordenación urbana para favorecer la especulación urbanística y la corrupción. Por lo tanto, en campaña electoral hay que también decir la verdad. Termino, compañeras y compañeros. La propuesta de Izquierda Unida, Manolo ha hecho una de las fundamentales, tiene que ver con la gente, el rescate social de la gente y de las consecuencias de la crisis, en el empleo, en la sanidad, en la educación y en los